¿Sabías que en los 4 evangelios Jesús habla del diezmo solo 3 veces, y aún así, en ninguno de esos pasajes lo convierte en una regla obligatoria para sus seguidores? Si alguien te dijera que durante sus 3 años de ministerio público Jesús tuvo 0,95 oportunidades para establecer el 10% como ley y no lo hizo, la pregunta inevitable es, ¿por qué? Hoy vamos a seguir esa pista, entender qué era el diezmo en Israel, cómo Jesús lo trató en su contexto histórico y económico, y qué alternativas prácticas ofrecieron los primeros cristianos. No vengo a derribar la fe de nadie, sino a distinguir tradición de mandato, legalismo de vocación, y a invitarte a una generosidad que nazca del corazón. Comencemos por lo concreto. Las referencias en los evangelios, donde aparece la palabra diezmo, o donde Jesús habla sobre dar a la ley, a los fariseos y al templo, son escasas y específicas. Mateo 23:23 y Lucas 11:42 registran una misma escena de denuncia. Jesús reprende a los escribas y fariseos por enfocarse en pagar hasta el último detalle del diezmo, hierbas, menta, comino, mientras dejan de lado los asuntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Otro pasaje relevante aparece en Lucas 18:12, donde el fariseo en la parábola se justifica diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y luego están 2 escenas que revelan la lógica del maestro: el joven rico, que enfrenta la exigencia de venderlo todo y darlo a los pobres, Mateo 19, Marcos 10, Lucas 18, y la viuda que deposita 2 moneditas en el arca del tesoro, elogiada por Jesús por haber sacrificado más que todos los demás, Marcos 12, 41-44, Lucas 21, 1-4. ¿Qué se puede concluir de estos textos? Primero, Jesús conoce y reconoce el diezmo. Lo menciona en discusiones con líderes religiosos y lo usa como ejemplo. Segundo, su crítica va dirigida más al corazón y a la hipocresía que al acto técnico de dar el 10%. Tercero, cuando se trata de los exigentes requerimientos morales que impone a sus discípulos: abandono de bienes, generosidad radical, confianza en la providencia, no formulas porcentajes ni estableces fórmulas. En las 3 décadas de investigación e instrucción bíblica que me han acompañado, eso se repite. El maestro corrige la forma en que se usa la ley, no añade un decreto de diezmo como sello del nuevo pacto. Veamos cada escena con más detalle, porque allí está el meollo de la cuestión. Cuando Jesús reprende a los escribas y fariseos por diezmar hasta el más pequeño condimento y omitir la justicia, la misericordia y la fe, Mateo 23:23, no está hablando a una congregación de gentiles convertidos con economías monetarias indistintas, sino a una comunidad judía en la que el diezmo forma parte de la estructura religiosa y social mosaica. En ese contexto, los líderes religiosos aplicaban escrupulosamente la observancia ritual como marcador de identidad y estatus. La reprimenda de Jesús no es una lección sobre cómo calcular bien el diezmo, sino una llamada a no entender la obediencia solo como cumplimiento externo. La ley que exige justicia social, el cuidado de los vulnerables, tenía que pesar más que el ritual perfecto. En la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:9-14, la mención del diezmo es parte de un cuadro que revela el orgullo ritualista. El fariseo no dice «soy justo porque doy diezmos», sino que lo muestra como prueba de su justicia propia, como una lista de méritos. Jesús usa esa actitud para ilustrar la arrogancia espiritual que se confía en gestos externos y que desconoce la humildad y la dependencia de Dios. En el caso del joven rico, la ausencia absoluta del mandato del 10% es elocuente. Este hombre pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús lo lleva a examinar su apego al dinero y a su seguridad material, y le pide renunciar a todo
y darlo a los pobres. Si el maestro hubiese querido implantar un estándar fijo y cuantificable como 10%, esta sería la ocasión clara para mencionarlo y aplicarlo. No lo hace. El foco está en la raíz del apego y en el llamado a la absoluta confianza y desprendimiento. Todo esto nos remite a una distinción esencial. La ley mosaica y el nuevo pacto no se sitúan en el mismo plano práctico. Jesús vive y enseña dentro del judaísmo del segundo templo. Habla a judíos y utiliza categorías judías, sin introducir fórmulas económicas nuevas que funcionen como contrato social universal. Su mensaje sobre el dar apunta al corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, y a la lógica del seguimiento, prioridad del reino antes que acumulación. En otras palabras, Jesús no buscó sustituir un sistema fiscal por otro, expuso la ética del reino. Esa ética no se traduce inmediatamente en un porcentaje. Antes de avanzar, conviene preguntar, ¿qué era exactamente el diezmo en el Antiguo Testamento? Aquí reside la raíz de la confusión cuando se traslada el término al mundo moderno. En la economía israelita, el diezmo, makor, más o menos el 10%, era sobre todo un impuesto en especie, grano, vino, aceite, ganado. No era un impuesto sobre salario o nómina como lo entendemos hoy. Era un aporte ligado a la producción agrícola y pastoril. Además, no existía un único diezmo homogéneo con un destino único. Había, según la normativa y la práctica, al menos 3 tipos relevantes. El diezmo levítico, que sostenía a los levitas y sacerdotes, Números 18, el diezmo festivo, que llevaba a los productores a compartir en las fiestas en Jerusalén y mantener el culto, y un diezmo social, recaudado cada ciertos años para los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros, Deuteronomio 14, 2, Crónicas 31. Si a esto añadimos otros aportes rituales y ofertas, algunos estudiosos calculan que la carga total anual sobre el agricultor podría acercarse, en la práctica, a más del 20%. Alguna estimación promedio que circula es del orden del 23,3% en determinadas configuraciones de obligación ritual y social. El punto clave es este: el 10% del Antiguo Testamento no es exactamente análogo al 10% aplicado a un sueldo mensual en una congregación moderna. Además, el destino del diezmo en Israel no era primordialmente la sustentación de una estructura clerical próspera o el sostenimiento administrativo de una institución religiosa en sentido moderno. El diezmo servía para sostener a los levitas, que no recibían herencia territorial, para financiar el culto y para asegurar la subsistencia de los más vulnerables en la comunidad. Era una red de solidaridad con un fuerte componente agrícola y ritual. Su aplicación dependía de ciclos, temporadas y tipos distintos de ofertas. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el carácter performativo del sistema. Al dar el diezmo, el agricultor reafirmaba su pertenencia a la comunidad de Israel, su fidelidad a la ley y su dependencia de la provisión divina. Pero también era un arreglo social que instituyó obligaciones específicas, con agentes encargados de administrarlo y mantener el orden del culto. No olvidemos que las sociedades antiguas articulaban religión y economía de formas que hoy nos resultan extrañas. Por eso, transferir de manera directa aquel mecanismo al contexto de iglesias contemporáneas con economías de mercado y salarios monetarios exige cuidado hermenéutico. Volver a los evangelios. Cuando Jesús discute con los fariseos sobre el diezmo, lo hace con esa perspectiva en mente. Su acusación es que han convertido la observancia en una camisa de fuerza para el corazón. Hacen todas las cosas por mostrarse, podríamos decir con otras palabras. La preocupación de Jesús no es el diezmador en sí, sino el fariseo que usa el diezmo como evidencia de pureza moral, mientras desatiende la compasión y la honestidad.
En ese sentido, la palabra de Jesús no suprime el diezmo veterotestamentario, aquello perteneciente a la economía del templo, pero lo recontextualiza. Es una oportunidad para mostrar justicia, no para evadirla. Ahora bien, ¿qué sucede después de la resurrección y en la iglesia primitiva? Aquí la evidencia textual introduce otra nota. En Hechos 2 y 4 encontramos comunidades que practican la comunión de bienes, se venden propiedades y se distribuye según necesidad. Eso no es una legislación sobre porcentajes, es un testimonio comunitario de compartir radical, inspirado por el Espíritu y por la urgencia de cuidarse los unos a los otros. Pablo, por su parte, cuando habla de dar en 2 Corintios 8:9, no instaura un mandato del 10%, sino una regla de proporcionalidad voluntaria, animada por la gracia. Cada uno conforme a lo que haya propuesto en su corazón, con alegría, sin rencilla. Pablo reconoce también el derecho del ministro a recibir sustento, 1 Corintios 9, pero su ejemplo personal, trabajar para no ser carga, demuestra que la cuestión es compleja y que la norma pastoral no se reduce a una tarifa. Si te interesa profundizar en estas conexiones entre el Antiguo Testamento, el ministerio de Jesús y la práctica de la iglesia primitiva, quédate conmigo. En el siguiente bloque vamos a desgranar las prácticas de los primeros discípulos en Jerusalén, a mirar los textos paulinos con más detalle y a ver por qué la iglesia institucional, siglos después, codificó un sistema de diezmos con otras funciones y motivaciones. Pero antes, una petición corta. Si este tipo de estudios bíblicos te resulta útil, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la serie completa sobre mayordomía y finanzas en la Biblia. Prometo que las próximas entregas incluirán datos históricos y preguntas prácticas para aplicar hoy. Volvamos a los evangelios por un momento para fijar algo que suele pasarse por alto. Jesús, cuando trata la economía del reino, utiliza imágenes y contrastes que van más allá del cálculo. No te da una regla aritmética, porque su objetivo es transformar la mirada. Que el dar sea un gesto de libertad, no una cuota de cumplimiento. Por eso la viuda que no puede reclamar prestigio social por su ofrenda es puesta como modelo. Su acción revela un corazón entregado, dispuesto a privarse por el bien de la comunidad del culto. Esa exposición intencional muestra una lógica contracultural. La medida del dar no es lo visible para los hombres, sino la entrega interior. Si lo traducimos hoy, la pregunta que Jesús plantea no es cuántos porcentajes, sino cuán dispuesto estoy a confiar y a vivir como si mi seguridad no dependiera de la acumulación. Sin embargo, la historia no se detiene en el Nuevo Testamento. Con el paso de los siglos, la Iglesia tomó formas institucionales que pidieron recursos estables. En la tardía antigüedad, las presiones administrativas, la atención a los pobres, la función litúrgica y la relación con el Estado fueron moldeando políticas de sostenimiento. Los concilios y las prácticas locales fueron transformando aportes voluntarios en sistemas más reglados. Aquí aparece la complejidad. Lo que comenzó como solidaridad y responsabilidad mutua encontró, en contextos distintos, soluciones que a veces resolvían necesidades legítimas y a veces consolidaban estructuras de poder. Los historiadores señalan momentos clave en los siglos IV a VI, donde se institucionalizaron cobros vinculados a la Iglesia y se mezclaron motivos religiosos, económicos y políticos. Pero esto es ya otra conversación. Antes de entrar en ella, debemos entender con precisión por qué, desde la perspectiva de los textos evangélicos, no hay un mandato explícito de Jesús que ponga el 10% como deber de todo creyente. Examinemos ahora con más finura la lógica teológica tras esa ausencia. Si el diezmo hubiese sido el eje del discipulado en la prédica de Jesús,
habría cabido esperar que su enseñanza sobre recursos y posesiones incluyera una fórmula práctica que los discípulos pudieran aplicar en sus comunidades convertidas. Hagan esto y se asegurará la justicia económica en la iglesia. Algo así. En cambio, Jesús habla de desprendimiento total, de renuncia, de poner a Dios como primera inversión. La ley de la generosidad que él propone no opera por porcentajes, sino por principios. Primer lugar al reino, libertad del ansia material, cuidado por los necesitados. Y ese principio se refleja en la manera en la que las primitivas comunidades cristianas practicaron la hospitalidad y la comunión. No un impuesto centralizado al estilo de un tesoro, sino redes de apoyo local y redistribución según necesidad. ¿Por qué importa todo esto para ti hoy? Porque muchas iglesias y creyentes leen el concepto del diezmo antiguo y lo traducen automáticamente a una fórmula salarial. Si ganas X, das el 10% a la iglesia. Así se sostiene el templo y todo funciona. No estoy negando que las iglesias necesiten recursos para funcionar, ni que la práctica del dar tenga valor espiritual. Lo que señalo es que la transformación que Jesús alentó busca que el dar sea una expresión del ser transformado, no una obligación ritual que defina la identidad espiritual. Cuando el dar se convierte en cumplimiento exclusivo, se corre el riesgo de perder la esencia, la generosidad como respuesta a la gracia, la práctica como extensión del amor fraterno. Hacia el final de este bloque, quiero plantear dos preguntas que nos acompañarán adelante. ¿Cómo pasó el diezmo de ser una práctica agrícola y ritual a ser un estándar porcentual en muchas iglesias modernas? Y más importante, ¿qué formas de generosidad responden mejor al llamado del Nuevo Testamento en nuestro contexto contemporáneo? Estas preguntas nos empujarán a mirar los documentos patrísticos, las decisiones administrativas de la Iglesia imperial y las prácticas medievales. Nos obligarán a distinguir cuándo una norma responde a una necesidad legítima y cuándo reproduce controles que atenúan la llamada del Evangelio a la entrega. A medida que avanzamos hacia la siguiente sección, prepárate para revisar textos de Hechos y de las cartas paulinas con lupa, comparando decisiones comunitarias con recomendaciones personales. También veremos testimonios históricos que muestran cómo la Iglesia, en su deseo de estabilidad, terminó formalizando sistemas que, aunque eficaces, no siempre reflejaban la radicalidad del seguimiento. Aquí se abre un terreno donde la historia y la teología dialogan, y donde debemos ejercer tanto la crítica honesta como la caridad teológica. Sigamos entonces por el camino que habíamos señalado. Mirar con lupa qué hicieron los primeros creyentes y qué enseñaron los apóstoles. Si observamos Hechos con atención, detectamos que la prioridad fue la comunión y la respuesta a la necesidad, más que una contabilidad basada en porcentajes. En Jerusalén, tras la predicación de Pedro el día de Pentecostés, la comunidad creyente tenía todas las cosas en común, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2, 44, 45. No se nos describe allí una tabla con porcentajes, sino un gesto comunitario. Vender, compartir, atender carencias inmediatas. Ese modelo es performativo y teológico. Es la comunión hecha práctica, una forma de vida que responde a la emergencia misionera y al impulso del Espíritu. Un par de capítulos más adelante, el mismo patrón vuelve con alguna variación. Hechos 4, 32, 35 dice que entre los creyentes no había ningún necesitado, porque vendían propiedades y traían el precio al apóstol, quien lo repartía según la necesidad. En ese relato aparece un nombre que ha quedado en la memoria de la tradición, Bernabé, descrito como el que vendió un campo y lo entregó para el uso común. Hechos
4, 36, 37. Es importante notar dos cosas. Primero, que la forma de dar fue voluntaria y motivada por la urgencia de la situación. Segundo, que la distribución se hacía en función de la necesidad, no conforme a una fórmula fija aplicada a cada individuo. Ese detalle no es accidental. La comunidad primitiva experimentó una economía del reino que respondía a circunstancias concretas, no a una ley uniforme sobre ingresos. Pensemos también en el contexto social y numérico. Las primeras comunidades estaban organizándose en torno a la predicación, al cuidado de los ancianos, a la hospitalidad y a mantener la solidaridad con pobres y viudas. En esa situación, cobrar un porcentaje uniforme sobre sueldos o cosechas no habría resuelto necesariamente las necesidades puntuales, ni habría encarnado la radicalidad del desprendimiento que los textos describen. La imagen que prevalece es la de una familia extendida. Unos vendían lo que podían, otros aportaban lo que tenían. Y la comunidad discernía cómo repartir para sostener la misión y a los más vulnerables. Cuando pasamos a las cartas de Pablo, la discusión se vuelve más técnica y pastoral, y es allí donde encontramos la enseñanza más clara sobre principios de dar en el contexto del nuevo pacto. En 2 Corintios 8:9, Pablo alienta a las iglesias a tomar una colecta para los hermanos necesitados en Jerusalén. Su lenguaje subraya la libertad, la proporcionalidad y la iniciativa interior. Cada uno conforme a lo que haya decidido en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Pablo pone como ejemplo a las iglesias de Macedonia, que a pesar de su extrema pobreza, dieron con abundancia por puro impulso de gracia. 2 Corintios 8:1-5. Observa que Pablo no impone un estándar fijo, más bien exhorta a dar según la capacidad, con generosidad y con gozo. En 1 Corintios 9, Pablo aborda la cuestión del derecho del ministerio a recibir sustento. ¿No tienen derecho los que anuncian el Evangelio de vivir del Evangelio? 1 Corintios 9:14. Aquí, Pablo reconoce una norma de reciprocidad. Aquellos que dedican su vida a proclamar deben ser sostenidos por la comunidad. Pero la respuesta práctica de Pablo muestra flexibilidad. Él mismo trabajó cuando pudo para no ser una carga y en distintas ocasiones adoptó distintas estrategias pastorales en función del ministerio. Esa combinación de reconocimiento del derecho y ejemplo personal vuelve a mostrarnos que el apostolado no depende de una tarifa única, sino de acuerdos comunitarios y de consideraciones contextuales. Otro texto que suele aparecer en este debate es Filipenses 4:15-18, donde Pablo agradece la ayuda económica de la iglesia de Filipos, entregada como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Nuevamente, la dinámica es de correspondencia y de alianza entre iglesias, no de imposición legal sobre cuánto debe dar un creyente. Pablo recoge fondos para necesidades concretas y celebra tanto el acto de dar como el espíritu que lo anima. Con ese panorama bíblico en la mano, la pregunta vuelve con fuerza. Si la iglesia primitiva practica la comunión, la reciprocidad y la generosidad proporcional, ¿cómo y por qué en tiempos posteriores se consolidó la idea del diezmo como norma general? Para entender ese paso, debemos mirar la historia de la institucionalización eclesial con prudencia, no como una conspiración, sino como una serie de respuestas a problemas administrativos, económicos y políticos. A partir del siglo IV, la Iglesia cambió su estatus social de manera decisiva. El Edicto de Milán, 313 d.C., que legalizó el cristianismo en el imperio, y la conversión progresiva de las élites, transformaron la realidad material de las comunidades cristianas. Según historiadores,
A medida que la Iglesia asumía funciones públicas, hospitalidad organizada, asistencia a los pobres, gestión de cementerios, mantenimiento de edificios, las necesidades financieras se volvieron más regulares y complejas. El nuevo marco jurídico y la relación con el poder hicieron que las iglesias se enfrentaran a la tarea de financiar estructuras que antes eran informales. En los siglos siguientes, entre el IV y el VI, los sínodos, las órdenes eclesiásticas y las autoridades locales empezaron a legislar cuestiones sobre sostenimiento de clero, mantenimiento de templos y asistencia a los necesitados. En ese proceso, prácticas antiguas, privadas, voluntarias, comunitarias, fueron transformándose en normas públicas y en cargas más estructuradas. Parte de ese proceso consistió en tomar elementos del orden anterior, como el diezmo veterotestamentario, y adaptarlos a los requerimientos de la Iglesia cristiana en situación de estabilidad institucional. Los registros muestran que, en distintas regiones, se formularon cánones y decretos que regulaban aportaciones, en algunos casos para garantizar el sostenimiento del clero o la atención caritativa. Todo ello, según los especialistas, ocurrió gradualmente y con variaciones regionales. No fue el resultado de una orden única y unívoca dictada por los apóstoles, sino de una respuesta histórica a nuevos retos. Es importante subrayar que la adopción del diezmo por parte de la institución no fue únicamente un efecto práctico, también tuvo una dimensión simbólica. Recuperar prácticas del Antiguo Testamento ayudó a la Iglesia a afirmar continuidad, legitimidad y estructura religiosa en un mundo que hasta entonces conocía al judaísmo y a las religiones paganas como marcos organizativos. De ahí que se recuperaran vocabularios, conceptos y mecanismos que resultaban familiares para la población y para las autoridades. Con el tiempo, lo que en origen había sido un aporte en especie ligado a la producción agrícola, se transformó en una obligación económica aplicada también a rentas monetarias, con procedimientos administrativos que variaron según las épocas y los territorios. También cabe decir con honestidad que, donde el diezmo se institucionalizó como requisito, no siempre servía solo para sostener obras de caridad o la predicación. El poder, la burocracia y la necesidad de recursos para nuevas funciones eclesiásticas influyeron en su implementación. Algunos pastores y líderes lo usaron responsablemente. Otros lo institucionalizaron de forma que reforzaban estructuras jerárquicas y dependencias. Esa ambivalencia histórica explica por qué hoy el debate sobre el diezmo sigue siendo tan intenso. Tras siglos de práctica, la costumbre pesa tanto como el texto bíblico. Regresemos al plano teológico práctico. ¿Qué lecciones podemos extraer para la Iglesia y para la vida del creyente hoy? Me gustaría ofrecer varios principios que sintetizan la enseñanza bíblica y respetan la historia, sin imponer una fórmula única. Primero, la prioridad es la condición del corazón. Jesús y Pablo coinciden en que el criterio último no es el porcentaje, sino la disposición interior. Dar con alegría, sin coacción, respondiendo a la gracia que hemos recibido. La viuda que ofrece todo y la comunidad que reparte según la necesidad muestran el peso dado a la entrega auténtica y la responsabilidad compartida. Segundo, la generosidad debe ser proporcional y contextual. La enseñanza paulina sobre dar según lo que cada uno haya decidido en su corazón no elimina la responsabilidad, sino que la encuadra en libertad. La proporcionalidad permite que quien tiene más aporte más. La compasión exige que quien tiene menos no sea condenado. Esa dinámica es más pastoral y ajustada a la justicia que la aplicación rígida de un mismo porcentaje a situaciones económicas muy diversas. Tercero, la mayordomía implica solidaridad comunitaria y transparencia institucional.
Si la Iglesia pide aportes, debe explicar para qué se usan, rendir cuentas y priorizar el cuidado de los necesitados y la misión. Cuando la administración es opaca o cuando los fondos sirven solo para la conservación de estructuras sin impacto social, la credibilidad se erosiona. Cuarto, distinguir entre principios y prácticas. El diezmo veterotestamentario y su aplicación ritual pertenecen a un contexto agrícola y teocrático. Traducir principios, sustento del ministerio, apoyo a los pobres, reconocimiento del derecho del que predica, a prácticas concretas hoy exige discernimiento, acuerdos locales, transparencia y disposición a la revisión histórica. No todo lo antiguo debe reimplantarse literal y mecánicamente. Quinto, evitar la polarización y la condena del otro. Muchos hermanos y hermanas han crecido en tradiciones donde el diezmo es enseñado como práctica espiritual. Cuestionar su convención histórica no debe llevarnos a juzgar su fe ni a buscar rupturas comunitarias. La corrección pastoral busca conversión de costumbres y de corazón, no agudizar divisiones. Concretamente, ¿qué pasos prácticos propongo para un creyente y para una comunidad que quiere honrar el llamado bíblico a la generosidad sin caer en legalismos? Primero, hacer examen de conciencia financiero y espiritual. Pregúntate, ¿mi dar expresa dependencia de Dios o cumplimiento de una cuota que me da tranquilidad? ¿Mi comunidad prioriza el cuidado de los pobres o la mayor parte de los recursos se destina a mantenimiento estructural sin impacto social? Una honestidad humilde ante estas preguntas abre camino a cambios sanos. Segundo, promover diálogo en la comunidad. Si en tu iglesia existe la práctica del 10%, propone espacios de enseñanza bíblica donde se explique el trasfondo histórico y teológico del diezmo y se discutan alternativas prácticas que reflejen la generosidad apostólica. El diálogo en comunidad evita la imposición y fomenta acuerdos responsables. Tercero, fomentar la proporcionalidad y la intención voluntaria. Animar a que cada creyente o familia evalúe su capacidad y tome decisiones responsables. Esto puede traducirse en presupuestos familiares donde una parte se reserva para dar a la iglesia, otra para ayuda directa a necesitados y otra para obras misionales. La clave es la libre disposición, sostenida por convicción y no por coacción. Cuarto, transparencia y rendición de cuentas institucional. Instituir mecanismos claros de uso de los fondos, reportes periódicos a la congregación y comisiones que supervisen el destino de las ofrendas. Esto reconstruye confianza y demuestra que la mayordomía tiene rostro público y responsable. Quinto, priorizar la atención de los vulnerables. Que parte de la práctica financiera de la comunidad se destine expresamente a viudas, huérfanos, migrantes y desempleados. Retomar el espíritu del Antiguo Testamento, proteger a los que no tienen quien los ampare, pero con los criterios del Evangelio, dignidad, fraternidad y justicia. Sexto, considerar modelos mixtos para el sostenimiento pastoral, donde se reconozca el derecho del ministro a ser sostenido, buscar fórmulas que combinen salario, ofrendas voluntarias, trabajo bivocacional respetuoso y apoyo de la comunidad en la formación y cuidado del ministerio. Evitar la dependencia de una sola fuente o la presión sobre miembros vulnerables. Estás invitado a hacer un ejercicio práctico. Toma tu recibo o tu presupuesto del mes, identifica cuánto das y a quiénes, y reflexiona si tu dar es una respuesta de fe o una rutina social. Pregúntate también, ¿mi comunidad destina recursos a los necesitados? ¿Hay transparencia? Tomar 5 minutos para pensar esto puede ser un gesto transformador. Antes de cerrar, quiero tocar un punto delicado pero necesario. Mal 3.810 es una de las lecturas favoritas cuando se habla del diezmo en la prédica contemporánea.
Ese pasaje confronta con dureza a Israel por robar a Dios en sus ofrendas y promete bendición si el pueblo trae íntegramente el diezmo al almacén del templo. Dos matices son indispensables al considerarlo. Primero, Malaquí habla en el marco de la alianza y del culto del templo, reclamando fidelidad y justicia fiscal dentro de ese sistema. Segundo, usar este texto como arma única para sostener una práctica moderna sin reconocer su contexto teológico y ritual es hermenéuticamente peligroso. La invitación no es a negar Malaquí, sino a leerlo dentro de su historia y a discernir cómo su clamor por la justicia fiscal y la fidelidad puede inspirar a la Iglesia a ser generosa y justa hoy, sin transformarlo en una fórmula mágica de prosperidad. Algunos se preguntan, ¿entonces debemos abandonar toda práctica del diezmo? No. Mi propuesta no es una anulación legalista ni una moda todopoderosa. Es una llamada a reenfocar la motivación y la forma. Si tu congregación encuentra en el 10% una manera práctica y generosa de sostener la misión y atender a los pobres, y lo hace con transparencia y espíritu de sacrificio, no hay que destruir lo que funciona. Lo que propongo es que esa práctica sea continuamente reflexionada a la luz del Evangelio. ¿Está formando corazones generosos o promueve la idea de cumplir y ya? ¿Ayuda a la misión y a los necesitados o cubre estructuras que consumen los recursos sin fruto? Hacer esas preguntas con humildad evita ritualizar la generosidad. También conviene recordar que la alternativa del dar voluntario sin reglas no es sinónimo de relajamiento moral. La libertad cristiana va unida a la responsabilidad. No es excusa para la negligencia. La invitación bíblica es siempre a dar con sacrificio, con conciencia y con disposición de sostener la obra de Dios y a los pobres. Libertad no es abandono. Llegando al final, quiero recapitular en pocas líneas lo que este examen nos ofrece. Jesús, en su predicación, no impuso un 10% como marca del discipulado. Su llamado fue a la entrega radical del corazón y a priorizar el reino sobre las riquezas. La práctica veterotestamentaria del diezmo era agrícola, multidestinada y distinta de un impuesto sobre salarios modernos. La Iglesia primitiva respondió con comunión y generosidad proporcional, no con una tabla uniforme. Con el paso de los siglos, la institucionalización y las necesidades de la Iglesia hicieron que el diezmo se adaptara y en algunos contextos se volviera norma. Hoy, nuestro desafío no es simplemente elegir entre diezmo o no diezmo, sino cultivar una mayordomía que refleje la generosidad de Cristo, libre, transparente, proporcional y comprometida con los pobres. No te dejo sin un llamado concreto. Examina tu corazón y tus prácticas. Conversa con tu comunidad sobre cómo se manejan los recursos. Apoya iniciativas que atiendan a los necesitados y pide claridad a los líderes sobre el destino de las ofrendas. Si eres líder, promueve enseñanza bíblica que explique contextos, no eslogans. Promueve transparencia. Cuida el sustento de los ministros sin olvidar la prioridad de los pobres. Si esta reflexión resonó contigo, me gustaría leerte en los comentarios. ¿Qué práctica de dar hay en tu comunidad? ¿Cómo crees que podríamos vivir una mayordomía más fiel al Evangelio hoy? Además, hemos preparado una guía de estudio bíblico que resume pasajes clave. Mateo, Lucas, Hechos 1, 2 Corintios, Filipenses. Y plantea preguntas para grupos pequeños. Puedes descargarla desde el enlace en la descripción para profundizar con tu iglesia o con tu grupo de estudio. Gracias por acompañarme en este recorrido. Mi deseo es que salgamos con más claridad y con corazones dispuestos a dar no por obligación, sino por amor y por justicia.